La niebla descendía sobre el bosque plateado como dedos de luna tejiendo secretos en la oscuridad. Itzel caminaba descalza entre los árboles ancestrales, sintiendo cada pulso de la tierra bajo sus pies, cada susurro del viento que traía presagios de catástrofe. Sus manos, marcadas con símbolos lunares que brillaban tenuemente en la penumbra, se extendieron hacia el cielo estrellado. Las constelaciones habían comenzado a moverse fuera de lugar 3 lunas atrás, y desde entonces el equilibrio del mundo se había vuelto tan frágil como telaraña cubierta de rocío. El bosque plateado no era un lugar ordinario. Era el corazón sagrado de la tierra, donde los espíritus caminaban junto a los vivos, donde cada árbol guardaba la memoria de 1000 generaciones, donde el velo entre los mundos era tan delgado que podías escuchar el latido del universo si sabías cómo escuchar. Itzel había sido elegida desde niña para ser su guardiana, una Kshamá de la luna, cuyo poder era tan puro como la primera luz del amanecer y tan frágil como la última niebla antes del alba. Conocía los nombres secretos de cada planta, podía leer el futuro en los patrones de las hojas caídas y hablaba el lenguaje de los espíritus que habitaban entre las raíces plateadas de los árboles sagrados. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora, adentrémonos más profundamente en este amor que desafiará el destino mismo. Esa noche, Ikal, el espíritu del viento, se manifestó ante ella con urgencia inusual. Su forma era translúcida, hecha de corrientes de aire que tomaban la silueta de un hombre antiguo con ojos como tormenta. «Itzel», susurró con voz que sonaba como hojas secas arrastradas por una brisa otoñal. «Los presagios se intensifican. He viajado desde el norte hasta el sur, desde donde las montañas tocan las nubes hasta donde el mar besa la tierra. Los anunciantes celestiales están despertando. Puedo sentir sus alas rasgando el tejido entre los mundos». Itzel cerró los ojos, centrándose en la energía que fluía a través del bosque. Lo sintió entonces, una vibración profunda y ominosa, como el primer temblor antes de que la tierra se abra y trague todo lo que conoces. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Menos de lo que necesitas», respondió Ikal. «Los anunciantes han proclamado que el fin está cerca, pero hay algo más, algo que no comprendo. Los augurios hablan de una sombra que viene del este, una maldición andante que llevará tanto destrucción como la posibilidad de salvación. Las profecías son contradictorias, Itzel, y eso me aterroriza más que la certeza del cataclismo». En ese preciso momento, los árboles comenzaron a susurrar con alarma. Itzel sintió la perturbación antes de verla, una presencia oscura atravesando el límite sagrado del bosque, algo que no debería poder cruzar las protecciones que ella había tejido con años de rituales y sacrificio. Se giró hacia el este, donde las sombras parecían más densas, más hambrientas, y entonces lo vio. Era un hombre, pero también era algo más. Caminaba como alguien que lleva el peso de 1000 muertes sobre sus hombros, cada paso dejando una marca de oscuridad en la tierra que antes brillaba con luz lunar. Su armadura estaba rota en varios lugares, revelando cicatrices que parecían moverse y retorcerse como serpientes bajo su piel. Pero lo que más impactó a Itzel fueron sus ojos, profundamente negros, pero con destellos de luz dorada atrapada en la oscuridad, como estrellas ahogándose en un cielo nocturno sin final. Yautl. El nombre llegó a ella como un susurro de los espíritus del bosque, guerrero de la tribu Coatl, banido por crímenes contra su propio pueblo, marcado por la maldición de Mictlán, la tierra de los muertos. La leyenda decía que había descendido al inframundo buscando poder para salvar a su familia de una plaga, pero el precio había sido demasiado alto.
Tlaltecutli, el señor de la tierra de los muertos, había dejado ir su alma a cambio de convertirlo en un vector de destrucción. Todo lo que Yaotl tocaba se marchitaba, se corrompía, se desintegraba en polvo y olvido. «Detente», ordenó Itzel, levantando sus manos y dejando que la luz lunar fluyera a través de ella, creando una barrera de luz blanca entre ellos. «Este es un lugar sagrado. Tu maldición no puede entrar aquí». Yaotl se detuvo, no por la barrera, sino por voluntad propia. Cuando habló, su voz era profunda y resonaba con ecos de lugares que ningún vivo debería conocer. «Chamán de la luna, conozco las leyes de tu bosque. No he venido a profanarlo. He venido buscando refugio, salvación, tal vez. Este es el único lugar en toda la tierra donde mi maldición no puede alcanzar todo lo que existe. Las raíces plateadas de estos árboles son más antiguas que el pacto que me ata a Mictlán. Son mi última esperanza de existir sin destruir todo lo que me rodea». Itzel lo estudió cuidadosamente. Debería haberlo expulsado inmediatamente. Debería haber convocado a los espíritus guardianes para que lo arrastraran lejos de este lugar sagrado. Pero había algo en su voz, una desesperación que reconocía, un dolor tan profundo que resonaba con el suyo propio. Ella también conocía lo que era cargar con un poder que podría destruir tanto como proteger. Ella también entendía la soledad de ser diferente, de ser temida tanto como reverenciada. «¿Qué crimen cometiste para merecer tal maldición?», preguntó, manteniendo la barrera, pero con menos intensidad. Los ojos de Yaotl se cerraron brevemente, y cuando los abrió había algo cercano al arrepentimiento en ellos. «Desafié a los dioses. Mi familia estaba muriendo de una plaga que ningún curandero podía detener. Mi esposa, mis hijos pequeños, todos consumiéndose día tras día. Los sacerdotes dijeron que era el castigo de Tezcatlipoca por alguna ofensa olvidada de nuestros ancestros. Dijeron que debíamos aceptar nuestro destino, pero yo no podía. No podía quedarme de brazos cruzados mientras todo lo que amaba se desvanecía. Se detuvo, su mandíbula tensándose con el recuerdo. Descendí a Mictlán. Forcé mi camino a través de los 9 niveles del inframundo, luchando contra demonios y sobreviviendo a pruebas diseñadas para romper el espíritu de cualquier mortal. Llegué ante Tlaltecutli y le supliqué una cura para mi familia. El Señor de los Muertos se rió de mí. Dijo que la vida y la muerte eran ciclos que ningún mortal debería interrumpir, pero me ofreció un trato. Me daría el poder de curar cualquier enfermedad, pero a cambio me convertiría en portador de destrucción. Todo lo que tocara con amor se desintegraría. Todo lo que intentara proteger se corrompería. «Y aceptaste», dijo Itzel suavemente, sin juicio en su voz. Era joven, era desesperado, era tonto. Yaotl extendió sus manos y ella pudo ver cómo la oscuridad se movía bajo su piel como algo vivo y hambriento. Regresé con el poder prometido. Toqué a mi esposa primero, creyendo que la curaría. En cambio, se convirtió en ceniza entre mis brazos. Mis hijos corrieron hacia mí, felices de ver a su padre regresar. Los alcancé para abrazarlos, y se desintegraron como arena en el viento. En cuestión de minutos, destruí todo lo que había bajado al inframundo para salvar. El dolor en su voz era tan palpable que Itzel sintió lágrimas picándole los ojos, y Cal, flotando cerca de ella, susurró advertencias, pero ella las ignoró. Bajó la barrera completamente, dando un paso hacia Yaotl. «¿Y tu tribu te baneó?» «Me habrían ejecutado», dijo Yaotl con amargura, «pero incluso mi muerte causaría devastación. Mi sangre corrompería la tierra, mi cuerpo envenenaría el aire. Así que me marcaron como maldito y me expulsaron.
condenado a vagar eternamente, incapaz de tocar, incapaz de permanecer en ningún lugar sin dejar destrucción a mi paso. He caminado durante 3 años, Itzel. 3 años viendo cómo cada lugar que visito se marchita, cada animal que se acerca a mí muere, cada planta bajo mis pies se vuelve ceniza. Estoy cansado, tan infinitamente cansado. Itzel sintió algo quebrarse dentro de ella. Reconocía en Yaotl algo que había visto en su propio reflejo durante años de soledad. Un alma rota intentando desesperadamente mantenerse unida. «El bosque plateado puede contener tu maldición», dijo lentamente, «pero no sé si puede curarla. Las raíces de estos árboles son antiguas y poderosas, conectadas directamente al corazón de la tierra. Pueden absorber tu oscuridad sin corromperse, pero significa que tendrías que quedarte aquí, para siempre. ¿Y tú lo permitirías?», preguntó Yaotl, mirándola con una intensidad que la hizo sentir expuesta y vista de una manera que nunca había experimentado. ¿Permitirías que un hombre marcado por Mictlán permaneciera en tu santuario sagrado? Itzel debería haber dicho no. Cada instinto de supervivencia, cada lección que le habían enseñado los chamanes antes que ella, gritaba que esto era una locura. Pero había algo más fuerte que el instinto, algo que no podía nombrar pero que sentía con cada fibra de su ser. Era como si el universo mismo los hubiera empujado juntos, como si este encuentro fuera parte de un diseño mucho más grande que cualquiera de ellos podía comprender. «Sí», dijo finalmente, «te permitiré quedarte, pero hay condiciones. No debes abandonar los límites marcados del bosque, no debes tocar nada vivo sin mi permiso, y debes ayudarme a descifrar los presagios del cataclismo que se avecina. Si el fin del mundo está llegando, necesitaré toda la ayuda posible, incluso la de un hombre maldito». Yaotl la sintió lentamente, algo parecido a la esperanza brillando en sus ojos oscuros. «Acepto tus condiciones, chamán de la luna, y te juro por todo lo que he perdido que no traeré más destrucción a este lugar sagrado de la que ya cargo». Los días que siguieron fueron extraños y tensos. Itzel le mostró a Yaotl los límites del bosque, las áreas donde podía caminar sin causar daño, porque las raíces plateadas eran más fuertes allí. Le enseñó a meditar, a centrar su energía interna, para que la maldición no se filtrara tan fácilmente. Y lentamente comenzaron a hablar, no solo sobre la maldición o los presagios, sino sobre sus vidas, sus pérdidas, sus miedos más profundos. Itzel descubrió que Yaotl no solo había sido guerrero, sino también poeta y filósofo, alguien que había cuestionado las viejas formas y buscado nuevos caminos. Descubrió que su descenso a Mictlán no había sido impulsivo, sino cuidadosamente planeado después de años de estudio y preparación. Descubrió que, debajo de la oscuridad que lo cubría, había un hombre de profunda compasión y coraje feroz. Y Yaotl descubrió que Itzel, a pesar de su poder y su papel sagrado, era profundamente solitaria. Descubrió que había sido separada de su familia a los 5 años, elegida por los espíritus antes de que pudiera entender lo que eso significaba. Descubrió que había sacrificado toda posibilidad de amor, familia, una vida normal, para servir al bosque y mantener el equilibrio. Descubrió que bajo su exterior sereno y místico había una mujer que anhelaba conexión tanto como él. La atracción entre ellos creció naturalmente, como plantas buscando la luz del sol. Era inevitable, como la marea respondiendo a la luna, como el fuego buscando el oxígeno. Cuando se miraban a través del claro iluminado por la luna, había un reconocimiento en sus ojos, una comprensión de que habían encontrado en el otro algo que nunca pensaron que podían tener, aceptación completa, sin juicio, sin miedo. Pero ambos sabían que este amor
era imposible. Yaotl no podía tocarla sin arriesgarse a destruirla. Y si la destruía, el bosque plateado perdería su guardiana justo cuando más la necesitaba. Era un amor condenado desde el momento en que comenzó a florecer. Una noche, 2 semanas después de la llegada de Yaotl, los presagios empeoraron dramáticamente. El cielo se iluminó con luces que no eran estrellas, patrones de color que rasgaban la oscuridad como heridas en el tejido de la realidad. Y Kal llegó con vientos huracanados, su forma más sólida y agitada de lo que Itzel lo había visto jamás. «¡Vienen!», gritó sobre el rugido del viento. «Los anunciantes celestiales han atravesado el velo. Están descendiendo hacia este lugar. Itzel, debes prepararte. Debes...» No terminó la frase. El bosque entero tembló cuando 3 figuras descendieron del cielo, tan brillantes que era doloroso mirarlas directamente. Los anunciantes celestiales eran seres más allá de la comprensión mortal, entidades que existían parcialmente en este plano y parcialmente en otros. Tenían múltiples alas que parecían estar hechas de luz sólida, rostros que cambiaban constantemente entre formas humanas, animales y algo completamente ajeno, voces que resonaban con armonías que hacían sangrar los oídos, pero también llenaban el corazón de terror religioso. Shammah de la luna. Habló el primero de ellos, su voz como 1000 campanas resonando al unísono. «Guardiana del bosque plateado, hemos venido con un decreto del Consejo de los Antiguos, aquellos que observan desde más allá del tiempo y el espacio. El fin anunciado está cerca. El equilibrio del mundo se ha roto más allá de toda reparación». El segundo anunciante habló, su voz como el crepitar de 1000 fogatas. «La causa de este desequilibrio ha sido identificada. El que lleva la marca de Mictlán, el que camina con la muerte en su sombra, debe ser purificado. Su existencia es una ofensa al orden natural. Su maldición se está filtrando en el tejido de la realidad, debilitando las barreras entre los mundos». El tercer anunciante, cuya voz sonaba como océanos estrellándose contra acantilados, continuó. «Exigimos su sacrificio. Si entregas a Yaotl para ser purificado en las llamas celestiales, podemos sellar las grietas que su maldición ha causado. Podemos retrasar el cataclismo, darte tiempo para fortalecer las defensas del mundo. Si te niegas, la sombra de Mictlán se extenderá, y todo lo que conoces será consumido por la oscuridad». Itzel sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Miró a Yaotl, quien había salido de las sombras del bosque para enfrentar su destino con dignidad. En sus ojos vio aceptación, resignación y algo más. Amor. Amor por ella. Amor que había florecido en las semanas que habían pasado juntos, amor que nunca podría expresarse completamente, pero que era tan real como la tierra bajo sus pies. «No», dijo Itzel, su voz temblando pero firme, «no lo entregaré». Los anunciantes celestiales parecieron expandirse, su luz intensificándose hasta que todo el bosque estaba bañado en un resplandor que no dejaba sombras. ¿Desafías el decreto del Consejo de los Antiguos? ¿Arriesgarías el mundo entero por un solo hombre maldito? «No estoy arriesgando el mundo», respondió Itzel, dando un paso adelante con valentía que no sabía que poseía. «Estoy eligiendo creer que hay otra manera. La maldición de Yaotl no es la causa del desequilibrio. Es un síntoma. Algo más está mal en el tejido de la realidad, algo que su sacrificio no arreglará». «Hablas de cosas que no comprendes», dijo el primer anunciante con tono que mezclaba desdén y algo que podría haber sido sorpresa. «Eres mortal, tu visión es limitada. No puedes ver los hilos del destino como nosotros.
Tal vez no, admitió Itzel, pero puedo sentir la verdad, y mi corazón me dice que sacrificar a Yaotl solo retrasaría lo inevitable. Si realmente quieren salvar este mundo, necesitan trabajar con nosotros, no contra nosotros. Necesitan ayudarnos a encontrar la verdadera causa del desequilibrio. Yaotl se movió para estar junto a Itzel, manteniendo cuidadosamente distancia suficiente para no tocarla, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera su apoyo. «Soy culpable de muchas cosas», dijo con voz resonante. «Soy culpable de arrogancia, de desafiar a los dioses, de causar la muerte de mi familia por mis propias manos. Si mi muerte salvará el mundo, la acepto gustosamente. Pero si la llama de la luna cree que hay otro camino, entonces confío en su sabiduría más que en la certeza de seres que nunca han caminado como mortales, que nunca han sentido el peso de decisiones imposibles». El silencio que siguió fue absoluto. Los anunciantes celestiales se miraron entre sí, una comunicación silenciosa pasando entre ellos a velocidades que ninguna mente mortal podría seguir. Finalmente, el segundo anunciante habló. «Muy bien, les concederemos tiempo. 7 ciclos lunares para encontrar la verdadera causa del desequilibrio y corregirla. Pero sepan esto, si fallan, si al final del 7º ciclo el mundo está más cerca del colapso que ahora, no solo tomaremos a Yaotl, tomaremos todo. El bosque plateado será purificado. Todos los que han sido tocados por la maldición de mi clan serán erradicados. Y tú, Itzel, serás juzgada por tu desafío al orden divino». Oh, con esas palabras, los anunciantes celestiales ascendieron de vuelta al cielo, sus formas disolviéndose en luz hasta que solo quedaron estrellas ordinarias en el cielo nocturno. El bosque, que había estado conteniendo su aliento, exhaló colectivamente. Los árboles susurraron entre sí, procesando lo que acababan de presenciar. Itzel se derrumbó, sus rodillas cediendo bajo el peso de lo que acababa de hacer. Yaotl instintivamente se movió para atraparla, pero se detuvo justo a tiempo, sus manos deteniéndose a centímetros de su cuerpo. La frustración en su rostro era palpable, el deseo de confortarla físicamente siendo negado por su propia naturaleza maldita. «¿Por qué?», preguntó con voz rota. «¿Por qué arriesgaste todo por mí? Soy un hombre marcado, condenado. Mi vida no vale la del mundo entero». Itzel lo miró, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Porque en estas semanas te he conocido verdaderamente, he visto tu alma, Yaotl, he visto tu bondad, tu coraje, tu capacidad de amar incluso después de perder todo, y me he dado cuenta de algo. Si este mundo vale la pena salvarlo, es porque contiene personas como tú. Sacrificarte no salvaría el mundo, solo lo haría menos digno de ser salvado». Yaotl cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, había determinación en ellos. «Entonces encontraremos la verdadera causa del desequilibrio. Juntos, y de alguna manera encontraremos una manera de que podamos...». No terminó la frase, pero ambos sabían lo que quería decir. Encontrar una manera de estar juntos sin que su maldición los destruyera. Y Cal se materializó cerca de ellos, su forma más calmada ahora. «Los anunciantes tienen razón en una cosa», dijo pensativamente. «Hay algo más en juego aquí. He sentido perturbaciones en los vientos, susurros de otros espíritus que hablan de un desgarro en el tejido mismo de la realidad. No está centrado aquí, en el bosque plateado, sino en algún lugar al oeste donde las montañas tocan el cielo». «Las montañas de Chapultepec», murmuró Itzel, recordando antiguas leyendas.
Dicen que allí es donde los dioses antiguos descendieron por primera vez a este mundo, donde el velo entre los planos era más delgado. Si hay un desgarro en la realidad, tendría sentido que estuviera allí. Entonces iremos, dijo Yaotl con decisión. Dejaremos el bosque, encontraremos la fuente del desequilibrio y haremos lo que sea necesario para arreglarlo. No puedes dejar el bosque, le recordó Itzel. Sin las raíces plateadas conteniendo tu maldición, destruirás todo lo que toques. Entonces encontraremos una manera, insistió Yaotl. Tal vez haya rituales, protecciones, algo que pueda mantener contenida la maldición temporalmente. Itzel, no permitiré que enfrentes esto sola, no después de que arriesgaste todo por mí. Itzel sintió calidez extendiéndose por su pecho, un sentimiento que no había experimentado en años. Era amor, reconoció finalmente. Amor por este hombre roto, que de alguna manera había encontrado el camino hacia su corazón igualmente roto. Era un amor imposible, condenado, pero también era lo más real que había sentido en su vida. Los siguientes días los pasaron preparándose. Itzel consultó textos antiguos, rituales olvidados, que los chamanes anteriores habían documentado pero nunca implementado. Encontró algo prometedor, un ritual de encadenamiento que podría vincular la maldición de Yaotl directamente a ella, usando su propio poder lunar como contención. Era peligroso, posiblemente mortal si algo salía mal, pero era su mejor opción. Si hacemos esto, le explicó a Yaotl, mientras trazaba símbolos en el suelo del claro sagrado, estaremos vinculados. Tu maldición fluirá hacia mí, y yo la canalizaré de vuelta a la tierra a través de mi conexión con la luna. Podrás moverte más libremente, tocar cosas sin destruirlas inmediatamente, pero estarás limitado por mi propia resistencia. Si me debilito, si mi poder falla, la maldición se liberará completamente. Es demasiado arriesgado, protestó Yaotl. No puedo pedirte que hagas esto. No estás pidiendo, respondió Itzel firmemente. Estoy eligiendo. Yaotl, en todo este tiempo como guardiana del bosque plateado, nunca he sentido que mi vida tuviera propósito más allá del deber. Pero contigo, por primera vez, siento que estoy viviendo realmente, no solo existiendo. Si este vínculo nos permite luchar juntos, salvar el mundo juntos, entonces vale cualquier riesgo. El ritual se realizó bajo la luna llena. Itzel trazó un círculo de sal mezclada con polvo de raíces plateadas, colocando velas en los 4 puntos cardinales. Yaotl se paró en el centro, vulnerable y expuesto, mientras ella comenzaba el canto en el idioma antiguo de los primeros chamanes. Las palabras fluían de sus labios como miel oscura, cada sílaba cargada con poder que hacía vibrar el aire. Sintió cuando el vínculo comenzó a formarse, una conexión invisible pero tangible, extendiéndose desde su corazón hacia el de Yaotl. Era como nada que hubiera experimentado antes. Podía sentir su dolor, su culpa, su amor por ella. Y él podía sentirlo de ella, su soledad, su miedo, su determinación feroz. Se estaban fusionando en un nivel fundamental, 2 almas tocándose de una manera que trascendía lo físico. La maldición de Mictlán resistió. Itzel podía sentirla, una oscuridad hambrienta que quería consumir, corromper, destruir. Pero ella era más fuerte de lo que había pensado. La luz lunar dentro de ella se elevó para encontrar la oscuridad. No para destruirla, sino para contenerla, transformarla, darle forma y propósito. Era como domar una bestia salvaje, doloroso y aterrador, pero también extrañamente hermoso. Cuando el ritual finalmente terminó, ambos colapsaron, exhaustos pero vivos. Yaotl extendió su mano atentamente hacia Itzel, y esta vez cuando sus dedos se tocaron, no hubo destrucción. Solo el calor de piel contra piel,
el shock de contacto que ambos habían anhelado durante semanas. «Funcionó», susurró Yaotl con asombro, entrelazando sus dedos con los de ella. «Puedo tocarte». Itzel sonrió, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Podemos tocarnos». Se quedaron así por un largo momento, simplemente sosteniéndose las manos, maravillados por este simple acto que la mayoría de las personas daban por sentado. Luego lentamente Yaotl la atrajo hacia él, dándole tiempo para alejarse si quería, pero ella no se alejó. Se fundió en su abrazo, sintiendo sus brazos rodeándola, sintiendo su corazón latiendo contra su oído. «Te amo», dijo Yaotl en su cabello, las palabras saliendo naturalmente, inevitablemente. «Sé que es imposible, sé que estamos condenados, pero te amo, Itzel. Desde el momento en que te vi, desde el primer momento en que me miraste sin miedo ni repulsión, sino con comprensión, te amo». «Yo también te amo», respondió Itzel, su voz amortiguada contra su pecho. «Y tal vez estamos condenados, tal vez este amor nos destruirá a ambos, pero en este momento vale la pena. Cada segundo contigo vale la pena». Se besaron entonces, un primer beso que era tanto desesperación como esperanza, tanto final como comienzo. Era el beso de dos personas que habían encontrado amor en el lugar más imposible, de dos almas rotas que de alguna manera encajaban perfectamente. Y en ese beso sintieron algo más, una resonancia, como si el universo mismo estuviera reconociendo su unión, como si algo mucho más grande que ellos hubiera sido puesto en movimiento. Lo que no sabían, lo que no podían saber, era que su amor había sido notado, no solo por los anunciantes celestiales, sino por otras fuerzas, más antiguas y oscuras, que habían estado esperando precisamente este momento. En las profundidades de Mictlán, Tlaltecutli, el señor de los muertos, sonrió. Todo estaba procediendo exactamente según el plan. Partieron al amanecer del día siguiente. Itzel dejó el bosque plateado por primera vez en 15 años, sintiendo el peso de su ausencia inmediatamente. El bosque era parte de ella, y alejarse era como arrancar una parte de su alma. Pero Yaotl estaba junto a ella, su presencia dándole fuerza, y sabía que esto era necesario. Viajaron hacia el oeste, siguiendo los susurros de Ikal, quien volaba adelante explorando el camino. El paisaje cambió gradualmente de bosque denso a colinas onduladas, luego a terreno más áspero, a medida que se acercaban a las montañas. Pasaron por pueblos pequeños donde la gente los miraba con mezcla de curiosidad y temor. Podían sentir que había algo diferente en estos viajeros, algo que los marcaba como más que ordinarios. En uno de estos pueblos, una anciana los detuvo. Sus ojos eran blancos con cataratas, pero parecía verlos más claramente que cualquiera con vista perfecta. «Chamá de la luna y guerrero maldito», dijo con voz que resonaba con presciencia, «he soñado con ustedes. He visto su destino entretejido con el del mundo, pero también he visto otra cosa, una traición que viene de donde menos la esperan. Cuidado con lo que parece ser ayuda, no todo lo que brilla con luz es bueno». Antes de que pudieran preguntarle qué significaba eso, la anciana se había ido, desapareciendo entre las sombras de los edificios, como si nunca hubiera estado allí. Itzel y Yaotl intercambiaron miradas preocupadas, pero continuaron su viaje. No tenían tiempo para acertijos crípticos cuando el destino del mundo pendía en equilibrio. Las montañas de Chapultepec se alzaban ante ellos después de 3 días de viaje constante. Eran imponentes, sus picos cubiertos de nieve incluso en esta temporada, sus laderas cubiertas de niebla que parecía moverse con inteligencia propia. Ikal los esperaba en la base de la montaña, su forma más sólida de lo usual, lo cual Itzel sabía que significaba problemas. «El desgarro está cerca de la cima»,
informó el espíritu del viento. Pero no está solo. Hay criaturas guardándolo, cosas que no son de este mundo, que han venido a través del desgarro. Y hay algo más. Siento una presencia familiar, pero no puedo identificarla. Algo antiguo, algo que conocemos pero que ha cambiado. «Subes primero», dijo Yaotl, revisando las armas que había traído. «Yo te cubriré si hay peligro». La ascensión fue traicionera. El sendero era estrecho y resbaladizo, bordeando precipicios que caían en oscuridad aparentemente infinita. Varias veces, Itzel casi perdió el equilibrio, solo para ser estabilizada por la mano de Yaotl agarrando su brazo. El vínculo entre ellos pulsaba con cada paso, su maldición contenida fluyendo constantemente hacia ella, siendo transformada por su poder lunar y devuelta a la tierra. A mitad de camino hacia la cima, encontraron las primeras criaturas. No eran como nada que Itzel hubiera visto en todos sus años estudiando los espíritus del bosque. Eran formas retorcidas de realidad fragmentada, parcialmente sólidas y parcialmente etéreas, con demasiadas extremidades que se doblaban en ángulos imposibles y ojos que miraban en múltiples direcciones simultáneamente. Se movían de manera errática, como si no estuvieran completamente ancladas a las leyes de la física. Yaotl desenvainó su espada, la hoja brillando con una luz oscura que era el reflejo de su maldición. Había aprendido, en sus años de vagar, a canalizar la destrucción de su maldición en algo útil. Cuando golpeaba con su espada, la energía de Mictlán fluía a través de ella, capaz de cortar no solo carne, sino la esencia misma de las cosas. La batalla fue caótica y brutal. Las criaturas no morían fácilmente, su naturaleza fragmentada haciéndolas resistentes al daño convencional. Pero la espada de Yaotl, imbuida con el poder de la tierra de los muertos, podía dañarlas de verdad. Itzel, canalizando la luz lunar, podía repelerlas, crear barreras que las criaturas no podían cruzar. Lucharon como una unidad, su vínculo permitiéndoles anticipar los movimientos del otro, actuar en perfecta sincronía. Era como una danza mortal, hermosa a pesar de su violencia. Y a medida que luchaban, Itzel se dio cuenta de algo. Esto era por lo que había sido entrenada toda su vida. No solo para guardar el bosque en silencio contemplativo, sino para esto, para luchar junto a alguien que entendía, que la complementaba perfectamente. Cuando la última criatura cayó, disolviéndose en partículas de luz que fueron absorbidas de vuelta por el desgarro, ambos estaban sangrando y agotados, pero habían sobrevivido. Se miraron, una sonrisa compartida de triunfo y alivio pasando entre ellos. «Somos un buen equipo», dijo Yaotl, limpiando sangre negra de su espada. «El mejor», acordó Itzel, permitiéndose un momento de orgullo antes de que la realidad de su situación volviera a instalarse. «Pero esto fue solo la primera prueba. El desgarro está cerca, puedo sentirlo». Continuaron hacia la cima, cada paso más difícil que el anterior, como si la montaña misma estuviera resistiendo su ascenso. La niebla se volvió más densa, envolviendo todo en un manto blanco que hacía imposible ver más allá de unos pocos pasos. Ikal volaba cerca, tratando de disipar la niebla con sus vientos, pero incluso su poder parecía disminuido aquí. Finalmente, después de lo que pareció horas, pero probablemente fueron solo minutos, rompieron a través de la niebla y llegaron a la cima. Lo que vieron los dejó sin aliento. El desgarro era una herida en la realidad misma, una grieta negra que pulsaba con luz antinatural. A través de ella podían ver otros mundos, otros planos de existencia, paisajes de pesadilla donde la geometría no tenía sentido, reinos de luz pura que dolían mirar, y algo más profundo, algo más oscuro,
Un vacío que no era simplemente ausencia de luz, sino ausencia de todo, significado, propósito, existencia misma. Y de pie frente al desgarro, esperándolos, estaba una figura que Itzel reconoció inmediatamente. Era una de las anunciadoras celestiales, la segunda, cuya voz había sonado como 1000 fogatas crepitando. Pero algo había cambiado. Su luz no era tan pura como antes. Había una oscuridad entremezclada, sombras retorciéndose dentro del resplandor celestial. «Chamán de la luna», dijo la anunciadora, y su voz ahora tenía un tono discordante que hacía sangrar los oídos. «Has encontrado la fuente del desequilibrio, como predije que harías, pero me temo que has llegado demasiado tarde. El proceso ya ha comenzado. El viejo mundo está muriendo para que uno nuevo pueda nacer». «¿Tú?», susurró Itzel, comprensión y horror llenando su voz. «Tú causaste esto, tú creaste el desgarro». La anunciadora sonrió, una expresión terrible en su rostro cambiante. «No simplemente yo, todos los del Consejo de los Antiguos. Hemos observado durante eones, viendo cómo este mundo se estanca, cómo la humanidad se aferra a viejas formas que ya no sirven. Decidimos que era hora de un reinicio. Abrir el desgarro, dejar que nuevas fuerzas inunden el mundo, purgar lo viejo y corrupto, y necesitábamos una distracción, algo que mantuviera a guardianes poderosos como tú ocupados mientras hacíamos nuestro trabajo». «Yaotl», dijo Itzel, la verdad horrible cayendo sobre ella. Su maldición, el momento en que apareció en el bosque plateado justo cuando los presagios comenzaron. Todo fue planeado. Lo manipulaste. No completamente, admitió la anunciadora. Su descenso a Mictlán fue su propia elección, como lo fue la maldición de Tlaltecutli. Pero tal vez influenciamos ciertas cosas, empujamos ciertos eventos en direcciones que servían a nuestros propósitos. Su llegada al bosque, su conexión contigo, todo aseguró que estarías demasiado distraída para notar lo que realmente estaba sucediendo hasta que fuera demasiado tarde. Yaotl dio un paso adelante, su espada brillando con rabia contenida. «Usaste mi dolor. Usaste la muerte de mi familia como una herramienta en tu juego. Usamos lo que estaba disponible», dijo la anunciadora sin remordimiento. «El fin justifica los medios cuando estás rehaciendo el mundo entero. Y ahora me temo que no puedo permitir que interfieran. El desgarro debe permanecer abierto hasta que el proceso esté completo. Lo siento, realmente lo estoy. En otra vida, en otras circunstancias, podríamos haber sido aliados». Levantó sus manos, y poder celestial fluyó de ellas, no la luz purificadora que esperaban, sino algo corrompido, contaminado por la oscuridad del desgarro. Itzel apenas tuvo tiempo de levantar una barrera antes de que el ataque los golpeara. La fuerza de él enviándolos deslizándose hacia atrás hasta el borde del precipicio. «No podemos derrotarla», jadeó Yaotl, ayudando a Itzel a levantarse. «Es un ser celestial. Estamos completamente superados». «Tal vez no podamos derrotarla», dijo Itzel, su mente corriendo a través de posibilidades, «pero tal vez podamos cerrar el desgarro. Si cortamos su fuente de poder corrompido, podríamos debilitarla lo suficiente para luchar». «¿Cómo cierras un desgarro en la realidad misma?». Itzel miró a Yaotl, una idea terrible formándose. «Tu maldición viene de Mictlán, de la tierra de los muertos. Es la antítesis de la creación, la negación de la existencia. Si pudieras canalizarla directamente en el desgarro, podría anular la energía que lo mantiene abierto». «Eso me mataría», dijo Yaotl con calma, sin miedo en su voz, solo aceptación. «Lo sé». Las lágrimas corrían por el rostro de Itzel. «Y me odio por siquiera sugerirlo, pero no veo otra manera. Yaotl, lo siento. Te amo tanto, y no puedo soportar la idea de perderte, pero...». Él la silenció colocando un dedo gentilmente sobre sus labios.
No te disculpes. Finalmente entiendo por qué los dioses me maldijeron de esta manera. No fue castigo, fue preparación, mi maldición, la cosa que destruyó a mi familia, la cosa que me ha perseguido durante años, tiene un propósito. Puede salvar el mundo, puede salvarte a ti. Se besaron entonces, un último beso que sabía a sal y desesperación y amor tan puro que dolía. Cuando se separaron, Yaotl tocó su frente contra la de ella. En otra vida, susurró, en un mundo donde no estuviera maldito y tú no fueras guardiana de fuerzas más allá de la comprensión, seríamos felices juntos. Tendríamos una vida sencilla, niños tal vez, una casa cerca del agua, envejeceríamos juntos, mano en mano. En otra vida, acordó Itzel, su voz quebrada, te encontraría de nuevo, te amaría de nuevo, una y otra vez, a través de cada vida, cada encarnación. Entonces esto no es adiós, dijo Yaotl, soltándola y volviéndose hacia el desgarro. Es hasta que nos volvamos a encontrar. Antes de que Itzel pudiera responder, antes de que pudiera cambiar de opinión o encontrar otra solución, Yaotl corrió hacia el desgarro. La anunciadora intentó detenerlo, lanzando ataque tras ataque, pero Itzel intervino, usando cada gramo de su poder lunar para desviar los ataques, dándole a Yaotl el tiempo que necesitaba. Cuando llegó al borde del desgarro, Yaotl se detuvo por un momento, mirando hacia atrás a Itzel. Sus ojos se encontraron a través de la distancia y en ese momento compartieron todo lo que nunca tuvieron tiempo de decir. Luego sonrió, una sonrisa de paz genuina, y se lanzó al desgarro. Lo que sucedió después fue más allá de toda descripción. La maldición de Yaotl, liberada completamente por primera vez desde que fue maldecido, explotó hacia afuera desde su cuerpo. Pero en lugar de destruir ciegamente, se canalizó directamente en el desgarro, la energía de muerte y negación de Mictlán, chocando con las fuerzas de otros mundos que habían estado fluyendo a través de él. La reacción fue cataclísmica. La montaña tembló. El cielo se partió con luz que no era luz. Y el desgarro, enfrentado con un poder que era su antítesis perfecta, comenzó a colapsar sobre sí mismo, sellándose centímetro por centímetro. La anunciadora gritó con rabia y horror, intentando desesperadamente mantener abierto el desgarro, pero era demasiado tarde. Yaotl había iniciado algo que no podía detenerse. El desgarro se cerró completamente con un sonido como el universo mismo suspirando con alivio. Y cuando lo hizo, la corrupción en la anunciadora se quemó, purificada por el sacrificio de Yaotl. Cayó del cielo, su forma celestial encogiéndose, convirtiéndose en algo más pequeño y mortal. Cuando golpeó el suelo, ya no era un ser de luz y poder, sino simplemente una mujer, confundida y asustada, sin memoria de lo que había hecho o por qué. Pero Itzel no se preocupaba por la anunciadora. Corrió hacia donde el desgarro había estado, buscando desesperadamente cualquier rastro de Yaotl. Solo encontró cenizas, cenizas que brillaban débilmente con luz lunar y oscuridad de Mictlán entremezcladas. Cayó de rodillas, recogiéndolas con manos temblorosas, sollozando tan profundamente que sentía que su pecho se partiría. «No», susurró una y otra vez, «no, por favor, no». Pero él se había ido. El hombre que amaba, el hombre que había sacrificado todo 2 veces, primero su familia y ahora a sí mismo para salvar un mundo que lo había rechazado. Estaba solo, mucho más solo que nunca antes, porque ahora sabía exactamente lo que había perdido. Y Cal se materializó junto a ella, su forma inusualmente sólida, casi consoladora. «No murió en vano», dijo el espíritu del viento suavemente. «Salvó el mundo, Itzel, cerró el desgarro, purificó la corrupción, es un héroe». «No quiero que sea un héroe», sollozó Itzel, «solo lo quiero de vuelta». Se quedó allí por horas, sosteniendo las cenizas,
hasta que el sol comenzó a salir sobre las montañas, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Y en esa luz del amanecer notó algo. Las cenizas en sus manos estaban brillando más intensamente, pulsando con un ritmo que reconoció. Era el latido del corazón del mundo, el pulso de vida que corría a través de todas las cosas. Y dentro de ese pulso sintió algo imposible, un eco, no de Yaotl mismo, no su alma completa, sino una impresión, un rastro dejado en el tejido de la realidad por el sacrificio puro y el amor verdadero. Era como si el universo mismo estuviera reconociendo que algo precioso se había perdido, algo que no debería haber sido necesario perder. Una voz susurró en su mente, no Ikal, sino algo más profundo, más antiguo. Era la voz de la tierra misma, o tal vez de la luna que Itzel servía. El sacrificio fue hecho, el equilibrio fue restaurado, pero cada sacrificio merece recompensa. Cada amor verdadero merece otra oportunidad. Planta las cenizas en el lugar más sagrado que conoces. Riégalas con tu propio poder y espera. Itzel no entendía completamente, pero se aferró a esa esperanza con cada fibra de su ser. Recogió cuidadosamente las cenizas en una pequeña bolsa que llevaba, protegiéndolas como al tesoro más precioso que jamás había poseído. Luego comenzó el largo viaje de regreso al bosque plateado, cada paso pesado con dolor, pero también con propósito. El viaje tomó 5 días. Cuando finalmente cruzó de vuelta al bosque, los árboles la recibieron con susurros de consuelo y tristeza. Podían sentir su pérdida, compartir su dolor. Los espíritus del bosque se reunieron a su alrededor, ofreciendo su apoyo silencioso. Itzel llevó las cenizas al corazón del bosque, donde crecía el árbol más antiguo, un roble plateado que había existido desde antes de que la memoria humana comenzara. Sus raíces profundizaban más que cualquier otro árbol, tocando el núcleo mismo de la tierra. Si había algún lugar donde un milagro podría suceder, era aquí. Cavó un hoyo profundo entre las raíces, murmurando oraciones antiguas mientras trabajaba. Cuando estuvo satisfecha con la profundidad, vertió las cenizas de Yaotl cuidadosamente, mezclándolas con tierra sagrada del bosque. Luego se cortó la palma con un cuchillo ceremonial, dejando que su sangre cayera sobre las cenizas, sellando el ritual con su propia esencia vital. Tierra que sostiene todo, cantó en el idioma antiguo de los chamanes, luna que ilumina la oscuridad, espíritus que caminan entre mundos, escuchen mi súplica. Este hombre dio su vida para salvar el mundo. Este amor fue puro y sacrificado. Si hay justicia en el universo, si hay misericordia en los corazones de los dioses, permitan que algo hermoso crezca de esta tragedia. Permítanle regresar, de alguna manera, en alguna forma. Por favor. Su voz se quebró en la última palabra, lágrimas cayendo libremente sobre la tierra removida. Se quedó allí durante 3 días y 3 noches, sin moverse, sin comer, simplemente vertiendo todo su poder lunar en el suelo, alimentando las cenizas con cada gramo de energía que poseía. Al amanecer del 4.º día, cuando estaba casi completamente agotada, algo milagroso sucedió. Un brote verde emergió del suelo, tan pequeño y frágil que casi lo perdió. Pero creció ante sus ojos, alimentado por su poder y el sacrificio de Yaotl, desenrollando hojas que brillaban con luz plateada y oscuridad entremezclada. En cuestión de horas, el brote se había convertido en un árbol joven, delgado pero fuerte, sus raíces profundizando para entrelazarse con las del roble antiguo. Y en su corteza podía ver patrones que se parecían inquietantemente a tatuajes que Yaotl había llevado, marcas de su tribu y su viaje. Yaotl susurró, tocando el árbol reverentemente. El árbol no respondió con palabras, porque los árboles no hablan como los humanos hablan.
pero sintió algo, una presencia cálida y familiar emanando de su corteza, como si una parte de Yaotl, su esencia, hubiera encontrado una nueva forma de existir. No era él, no completamente, pero tampoco era solo un árbol. Era algo intermedio, algo nuevo y milagroso. «Esperaré», prometió Itzel descansando su frente contra el tronco del árbol joven. «Esperaré el tiempo que sea necesario. Si hay alguna posibilidad de que regreses a mí, esperaré 1000 años si es necesario». Los meses siguientes fueron de sanación lenta. Itzel cuidó del árbol con devoción religiosa, hablándole cada día, compartiendo historias de su día, de los cambios en el bosque, de cómo el mundo se había estabilizado después del cierre del desgarro. Los otros anunciantes celestiales habían venido a disculparse, explicando que la corrupción había nublado su juicio, haciéndoles creer que destruir el viejo mundo era necesario. Ahora, liberados de esa influencia oscura, trabajaban para reparar el daño que habían causado. El árbol crecía rápidamente, más rápido de lo natural, alimentado por la magia del bosque y el amor de Itzel. Sus raíces se extendían profundamente, sus ramas alcanzaban el cielo y pronto se convirtió en uno de los árboles más impresionantes del bosque plateado. Pero lo más notable eran las flores que brotaban de sus ramas, flores plateadas con centros oscuros, hermosas y únicas, que no se parecían a ninguna otra flor que Itzel hubiera visto. Una noche, 6 meses después del sacrificio de Yaotl, Itzel estaba sentada bajo el árbol como de costumbre, cantando suavemente una canción de cuna que su madre le había enseñado antes de ser llevada para entrenar como chamá. La luna estaba llena, su luz bañando el bosque en un resplandor plateado que hacía que todo pareciera etéreo e irreal. «Itzel». La voz era débil, apenas un susurro, pero la reconoció instantáneamente. Se puso de pie de un salto, mirando alrededor frenéticamente. «Yaotl, ¿eres tú?» «Estoy aquí», dijo la voz, más fuerte ahora, y ella se dio cuenta de que venía del árbol. No estoy seguro de qué soy. No estoy muerto, pero tampoco estoy realmente vivo. Estoy dentro del árbol, parte de él, pero también separado. Es extraño, Itzel. Puedo sentir las raíces extendiéndose en la tierra, las hojas bebiendo la luz del sol, pero también puedo sentirte a ti, tan claramente como si estuviera de pie junto a ti. Itzel tocó el árbol con manos temblorosas, sintiendo una calidez pulsante bajo la corteza. ¿Puedes regresar? ¿Puedes tomar forma humana nuevamente? Hubo una pausa larga. No lo sé. Puedo sentir que algo está creciendo dentro del árbol, algo que podría ser yo, pero llevará tiempo. Itzel, podría llevar años, décadas incluso. ¿Puedes esperar tanto tiempo? Te esperaré, dijo ella sin vacilar. Te esperaré toda mi vida si es necesario. Solo saber que estás aquí, que alguna parte de ti sobrevivió, es suficiente. Podemos hablar así, ¿verdad? Puedo visitarte cada día, contarte sobre mi vida, escuchar sobre lo que experimentas como el árbol. Sí, respondió Yaotl, y ella pudo escuchar la sonrisa en su voz. Me gustaría eso mucho. Y así comenzó una nueva fase de su relación, una que era diferente de lo que habían compartido antes, pero no menos significativa. Cada día, Itzel venía al árbol, le hablaba, le contaba historias. Y Yaotl respondía, compartiendo sus experiencias únicas de existir, como algo entre espíritu y naturaleza, observando el mundo desde una perspectiva completamente nueva. A medida que pasaban los meses, luego los años, el árbol continuaba creciendo, y dentro de su tronco algo más estaba creciendo también. Itzel podía sentirlo cuando tocaba la corteza,
una forma tomando forma lentamente, construyéndose célula por célula, alimentada por la magia del bosque y el vínculo entre ellos que nunca se había roto realmente. 3 años después del sacrificio de Yaotl, en una noche de luna llena idéntica a aquella en que habían realizado el ritual de vinculación, el árbol comenzó a brillar. No con luz ordinaria, sino con un resplandor que era mitad plateado y mitad oscuridad, la misma combinación que había caracterizado su amor desde el principio. Itzel, que había estado durmiendo en su cabaña cerca del corazón del bosque, despertó sintiendo la urgencia en su vínculo con Yaotl. Corrió hacia el árbol, su corazón latiendo con esperanza y miedo mezclados. Cuando llegó al claro, lo que vio la dejó sin aliento. El tronco del árbol se estaba abriendo, no violentamente sino suavemente, como pétalos de flor desplegándose, y de su interior emergía una figura. Al principio era translúcida, apenas más sólida que el humo, pero con cada segundo que pasaba ganaba más sustancia, más realidad. Era Yaotl, no exactamente como había sido antes, pero reconociblemente él. Su piel tenía un brillo plateado sutil, y sus ojos, aunque seguían siendo profundamente oscuros, ahora tenían motas de luz verde como hojas nuevas. Las marcas en su piel, las cicatrices y tatuajes que había llevado antes, ahora parecían entrelazadas con patrones que se asemejaban a corteza de árbol y venas de hojas. «Itzel», dijo, su voz ronca por años de no usarla. «He vuelto. No sé cómo es posible, pero he vuelto». Ella corrió hacia él, lanzándose a sus brazos sin vacilación. Cuando se tocaron, no hubo destrucción, no hubo maldición. La maldición de Mictlán se había consumido completamente en el acto de cerrar el desgarro, y lo que había regresado era Yaotl purificado, transformado, renacido. Se besaron con la desesperación de personas que habían estado separadas demasiado tiempo, con la alegría de un reencuentro que nunca creyeron posible. Y en ese beso sintieron el bosque entero celebrando con ellos, los árboles susurrando su aprobación, los espíritus bailando entre las sombras. «¿Cómo?», preguntó Itzel cuando finalmente se separaron, lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. «¿Cómo es posible?». «El árbol me explicó mientras crecía dentro de él», dijo Yaotl, acariciando su rostro con reverencia, maravillado de poder tocarla sin miedo. «Mi sacrificio fue reconocido por las fuerzas más antiguas de este mundo, aquellas que existían antes de los dioses, antes de los anunciantes celestiales. Me ofrecieron una elección, pasar al siguiente plano de existencia, ser elevado a algo más que mortal por mi sacrificio o renacer, comenzar de nuevo. Elegí renacer, elegí volver a ti. Y la maldición se fue, consumida completamente en el acto de cerrar el desgarro. Soy libre, Itzel. Por primera vez en años, soy verdaderamente libre. Puedo tocar, puedo amar, puedo vivir sin miedo a destruir todo lo que me importa». Permanecieron abrazados por largo tiempo, simplemente disfrutando de la proximidad física que les había sido negada por tanto tiempo. Finalmente, Yaotl se separó lo suficiente para mirarla a los ojos. «Hay algo más que necesito decirte. Mientras estuve dentro del árbol, vi cosas, comprendí cosas. Vi otros tiempos, otras vidas. Te vi a ti y me vi a mí, encontrándonos una y otra vez, a través de diferentes encarnaciones. Siempre nos encontramos, Itzel, siempre nos enamoramos. A veces tenemos vidas largas juntos, a veces nuestro tiempo es breve, pero siempre, siempre nos encontramos. En otra vida», susurró Itzel, recordando sus palabras antes de su sacrificio, «te encontraré de nuevo». «Y así será», prometió Yaotl. «Pero primero, vivamos esta vida completamente».
Construyamos algo hermoso aquí, en este tiempo, en este lugar. En los días que siguieron, el bosque plateado se llenó de celebración. Los espíritus que habitaban el bosque organizaron una ceremonia de boda para Itzel y Yaotl, una unión bendecida por las fuerzas de la naturaleza misma. Y Cal actuó como testigo, su forma de viento tejiendo coronas de flores para ambos. Incluso los anunciantes celestiales descendieron para ofrecer sus bendiciones, avergonzados aún por su papel en los eventos que casi destruyen el mundo. «Reconocemos ahora», dijo el primer anunciante, el que había hablado con voz de 1000 campanas, «que el amor como el suyo es más poderoso que cualquier fuerza celestial. Ustedes nos han enseñado humildad y por eso estamos agradecidos. Que su unión sea eterna y que su amor sea un faro para todas las generaciones venideras». La vida que construyeron juntos fue simple pero profundamente satisfactoria. Yaotl, con su nueva conexión con la naturaleza, se convirtió en guardián del bosque junto a Itzel. Trabajaban en armonía, ella canalizando la luz lunar y él la energía vital de la tierra, manteniendo el equilibrio y protegiendo el lugar sagrado de cualquier amenaza. Tuvieron hijos eventualmente, 3 hermosos niños que heredaron tanto el poder lunar de su madre como la conexión con la naturaleza de su padre. Los criaron con amor y sabiduría, enseñándoles las lecciones que habían aprendido tan dolorosamente, que el sacrificio puede llevar a la redención, que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que incluso las maldiciones más oscuras pueden transformarse en bendiciones si tienes el coraje de enfrentarlas. Los años pasaron pacíficamente. El mundo más allá del bosque continuó cambiando. Reinos se levantaron y cayeron, guerras se libraron y la paz se estableció. Pero el bosque plateado permaneció constante, un refugio de magia y tranquilidad. E Itzel y Yaotl permanecieron en su corazón, envejeciendo juntos con gracia, su amor profundizándose con cada año que pasaba. Una noche, cuando ambos tenían canas y sus rostros estaban marcados por las líneas de vidas bien vividas, se sentaron bajo el árbol donde Yaotl había renacido. Sus hijos ya eran adultos, con sus propias familias, continuando el legado de proteger el bosque. El ciclo continuaba, como siempre lo hacía. ¿Tienes algún arrepentimiento?, preguntó Itzel, su cabeza descansando en el hombro de Yaotl. «Ni uno solo», respondió él besando su frente. «Cada momento de dolor, cada sacrificio, valió la pena para llegar a esto, para tenerte, para tener esta vida, esta familia, este amor». «Cuando llegue nuestro tiempo», dijo Itzel suavemente, «cuando tengamos que partir de este mundo, ¿crees que nos encontraremos nuevamente?» «Sin duda», dijo Yaotl con absoluta certeza. «Te dije que te vi en otras vidas mientras estaba dentro del árbol. Vi un futuro donde somos 2 artistas en una gran ciudad, pintando el mundo en colores vibrantes. Vi otro donde soy un pescador y tú eres una sanadora en un pueblo costero, nuestras manos encontrándose sobre redes y hierbas medicinales. Vi 100 vidas diferentes, 1000 variaciones, pero en todas ellas nos encontramos, en todas ellas nos enamoramos. Entonces no tengo miedo», dijo Itzel. «No hay fin verdadero para nosotros, solo transiciones, solo nuevos comienzos». «Exactamente», acordó Yaotl, entrelazando sus dedos con los de ella como habían hecho 1000 veces antes. «Solo nuevos comienzos». Vivieron muchos años más después de esa conversación, hasta que finalmente, en una noche tranquila, cuando ambos estaban muy ancianos, se durmieron en los brazos del otro, bajo las estrellas que habían presenciado su amor desde el principio. Sus almas partieron juntas, ascendiendo como 2 luces entrelazadas, dejando atrás cuerpos que habían servido bien, pero que ya no eran necesarios.
El bosque plateado los lloró, pero no con tristeza, con celebración. Porque sabían, como Itzel y Yaotl habían sabido, que esto no era un final, era simplemente el cierre de un capítulo en una historia que continuaría eternamente. Los árboles susurraron su historia a las nuevas generaciones de guardianes. Los espíritus la cantaron en el viento, y en el corazón del bosque, el árbol donde Yaotl había renacido continuó creciendo, ahora con dos troncos entrelazados en lugar de uno, un símbolo eterno del amor que había salvado el mundo y trascendido la muerte misma. Años se convirtieron en décadas, décadas en siglos. El bosque plateado persistió a través de los cambios del mundo exterior, siempre protegido por descendientes de Itzel y Yaotl, cada generación heredando tanto poder como la historia de sus antepasados. La leyenda del amor entre la Shamá de la luna y el guerrero maldito se convirtió en una de las historias más sagradas de la tierra, contada alrededor de fogatas, susurrada en ceremonias nupciales, recordada siempre que alguien necesitaba creer que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo. Pero las historias no son solo memorias del pasado, son profecías del futuro también. En la ciudad moderna de México, 500 años después de que Itzel y Yaotl caminaran por la tierra, una joven mujer llamada Luna despertó de un sueño que la había perseguido toda su vida. En el sueño siempre era la misma escena, un bosque plateado, árboles antiguos y un hombre con ojos oscuros y manos que no podía tocar. Siempre despertaba con lágrimas en las mejillas y un anhelo en su corazón que no podía explicar. Luna era artista, pintando murales en los edificios de la ciudad, trayendo color y vida a espacios grises. Esa mañana en particular había sido contratada para crear un mural en un nuevo edificio de apartamentos. El tema, le habían dicho, debía ser sobre leyendas mexicanas antiguas, específicamente la historia de la Shamá de la luna y el guerrero maldito del bosque plateado. Cuando llegó al sitio, encontró a otro artista ya allí, alguien que aparentemente había sido contratado para trabajar en el mismo proyecto. Era un hombre alto con cabello oscuro, atado en un moño bajo, tatuajes que se asemejaban a patrones de corteza de árbol subiendo por sus brazos. Cuando se volvió para mirarla, Luna sintió su corazón detenerse. Sus ojos eran profundamente oscuros con motas de verde, y cuando la miraron, había reconocimiento en ellos. Reconocimiento de algo más profundo que esta vida, esta reunión. «Hola», dijo él, su voz enviando escalofríos familiares por su columna. «Soy Estli. Creo que vamos a trabajar juntos en este mural». «Luna», respondió ella, su voz apenas más que un susurro. «Me llamo Luna». Se miraron por un largo momento, ninguno capaz de apartar la mirada. Había algo entre ellos, una conexión que no podía ser explicada por lógica o razón. Era como si sus almas se reconocieran incluso cuando sus mentes conscientes no entendían cómo o por qué. «¿Te conozco?», preguntó Luna finalmente, aunque sabía que nunca lo había visto antes en su vida. Al menos no en esta vida. «No lo sé», dijo Estli lentamente, «pero siento que sí, como si te hubiera estado buscando toda mi vida sin saber que te estaba buscando». Comenzaron a trabajar en el mural juntos, sus estilos mezclándose sorprendentemente bien. Luna pintaba con colores claros, plateados y blancos, y azules pálidos, creando la imagen de la Shamá de la luna. Estli trabajaba con tonos más oscuros, verdes profundos y marrones ricos, dando vida al guerrero y al bosque que lo rodeaba. A medida que trabajaban, hablaban. Descubrieron que ambos habían sido huérfanos, criados por abuelas que les contaban las viejas leyendas. Descubrieron que ambos habían tenido el mismo sueño recurrente sobre el bosque plateado.
Descubrieron que ambos llevaban marcas de nacimiento en lugares similares. Luna en su muñeca izquierda y Esli en su palma derecha. Marcas que cuando las juntaron encajaban perfectamente como piezas de rompecabezas. «Esto es imposible», susurró Luna, pero no soltó su mano. «Tal vez», dijo Esli, «o tal vez es exactamente como se supone que debe ser. Las abuelas siempre decían que algunas almas están destinadas a encontrarse una y otra vez. Tal vez somos prueba de que tenían razón». El mural tomó semanas completar, y en ese tiempo Luna y Esli se enamoraron. No fue repentino o dramático como en las películas, fue natural, inevitable, como dos ríos fluyendo juntos para convertirse en uno. Cada conversación los acercaba más, cada toque compartido sentía como volver a casa. Cuando finalmente terminaron el mural, de pie mirando su obra maestra conjunta, Esli tomó la mano de Luna. «Tengo algo que mostrarte», dijo. «Un lugar que encontré hace años, un lugar que nunca pude explicar por qué me sentía atraído a él, pero ahora creo que sé, creo que estaba esperándote». La llevó fuera de la ciudad, condujo por horas hacia las montañas, siguiendo un camino que parecía conocer instintivamente, aunque juró que nunca había estado allí antes. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, llegaron a un valle escondido donde árboles antiguos crecían en patrones que parecían casi intencionales. Era el bosque plateado. Más pequeño de lo que había sido en siglos pasados, muchos de los árboles viejos habían caído con el tiempo, pero el corazón aún latía. El árbol, con dos troncos entrelazados, aún se alzaba orgulloso en el centro, sus ramas extendidas como brazos dando la bienvenida. Luna sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque no sabía por qué. «Lo he visto», susurró. «En mis sueños he visto exactamente este lugar». «Yo también», admitió Esli. «Luna, yo no creo en la reencarnación». Al menos no lo hacía, pero ahora no puedo negar lo que siento, que te conozco, que nos hemos conocido antes, que esto, nosotros, ha sucedido antes y sucederá de nuevo. Se miraron a los ojos, y en ese momento algo extraordinario sucedió. Imágenes pasaron por sus mentes, una chamán de la luna y un guerrero maldito, un sacrificio y un renacimiento, una vida larga vivida en amor y armonía. No eran simplemente memorias. Eran conocimiento, certeza absoluta de que ellos eran Itzel y Yaotl, regresados de nuevo, encontrándose como habían prometido que harían. «En otra vida», dijo Luna, las palabras viniendo a ella sin pensamiento consciente, «te amé». «Y en esta vida», respondió Esli, «te amo de nuevo». Se besaron bajo el árbol entrelazado mientras el sol se ponía, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Y si escuchabas muy cuidadosamente, podías escuchar el susurro de los árboles, una canción de celebración y bienvenida. Las almas habían regresado a casa. El amor había triunfado una vez más. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios de dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Luna y Esli no regresaron inmediatamente a la ciudad. Se quedaron en el bosque por 3 días, durmiendo bajo las estrellas, explorando cada rincón del lugar sagrado, sintiendo la conexión con su hogar ancestral profundizarse con cada hora que pasaba. El bosque los reconocía, los espíritus que aún habitaban allí los saludaban como a viejos amigos regresando después de un largo viaje. En la tercera noche, mientras estaban sentados junto a una pequeña fogata cerca del árbol entrelazado, Ikal se manifestó. El espíritu del viento había esperado siglos por este momento, manteniendo vigilancia sobre el bosque incluso cuando otros espíritus se habían desvanecido o movido a otros reinos.
Shamá de la luna, dijo Ikal, su voz todavía sonando como hojas secas en brisa otoñal. Guerrero renacido. Han vuelto como sabía que lo harían. El bosque ha estado esperando, disminuyendo sin sus verdaderos guardianes. ¿Volverán a protegerlo? Luna y Estli se miraron, comunicación silenciosa pasando entre ellos. Tenían vidas en la ciudad, carreras, obligaciones, pero también tenían esto, un propósito que trascendía una sola vida, un llamado que resonaba en lo más profundo de sus almas. Sí, dijeron al unísono, volveremos. No fue una decisión fácil. Tuvieron que reorganizar sus vidas completamente, explicar a amigos y familiares por qué estaban dejando todo para mudarse a un bosque remoto que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Algunos pensaron que estaban locos. Otros, especialmente los ancianos que aún recordaban las viejas historias, sonrieron con sabiduría y les dieron sus bendiciones. Les tomó 6 meses hacer la transición. Construyeron una cabaña simple en el bosque, usando materiales sostenibles y trabajando con la naturaleza en lugar de contra ella. Luna estableció un pequeño estudio donde podía pintar, creando obras inspiradas por la magia del bosque. Edli comenzó a esculpir, tallando piezas hermosas de madera que parecían cobrar vida bajo sus manos. Pero su trabajo verdadero era el bosque mismo. Luna, canalizando memorias de vidas pasadas y poder lunar que ni siquiera sabía que poseía, comenzó a realizar rituales para fortalecer los árboles, sanar la tierra que había sido dañada por siglos de negligencia. Estli, con su conexión innata con la naturaleza, plantaba nuevos árboles, restauraba senderos antiguos, hablaba con los espíritus que habitaban el bosque. El bosque respondió a sus cuidados. Árboles que habían estado muriendo comenzaron a florecer de nuevo. Animales que habían evitado el área por décadas regresaron. Y lentamente, muy lentamente, el bosque plateado comenzó a sanar, a recuperar su antigua gloria. Otros comenzaron a notar también. Viajeros que pasaban por el área reportaban sensaciones extrañas, como si el bosque estuviera llamándolos. Algunos sentían paz profunda, otros experimentaban visiones de vidas pasadas. Los que eran de corazón puro eran bienvenidos. Los que venían con intenciones oscuras encontraban que no podían penetrar más allá de los árboles exteriores, como si una barrera invisible los repeliera. La fama del bosque creció. Pronto, personas de todo México comenzaron a hacer peregrinaciones allí, buscando sanación, guía o simplemente conexión con lo sagrado. Luna y Estli los recibían a todos, ofreciendo sabiduría cuando podían, simplemente escuchando cuando era necesario. Uno de estos visitantes fue una mujer joven llamada Citlali, quien llegó al bosque con desesperación en los ojos. Estaba enferma. Los doctores le habían dado meses de vida y había venido como último recurso después de agotar todas las opciones médicas. «Por favor», suplicó a Luna, «he escuchado que este lugar es sagrado, que puede realizar milagros. No quiero morir. Tengo tanto que aún quiero hacer, tanto que quiero ver». Luna sintió compasión profunda por la joven. Reconocía ese miedo, esa desesperación de enfrentar la mortalidad demasiado pronto. «No puedo prometerte un milagro», dijo honestamente, «pero puedo ofrecerte algo. Quédate aquí en el bosque, deja que su energía trabaje en ti, participa en los rituales, medita bajo los árboles antiguos, abre tu corazón a las posibilidades. Lo que suceda después estará en manos de fuerzas más grandes que nosotros». Citlali se quedó. Vivió en una pequeña tienda cerca de la cabaña de Luna y Estli, pasando sus días caminando entre los árboles, sentándose en meditación, ayudando con las tareas pequeñas del bosque cuando tenía la fuerza. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Su salud
En lugar de deteriorarse como los doctores habían predicho, comenzó a estabilizarse. Luego, lentamente, a mejorar. Los doctores más tarde lo llamarían remisión espontánea, un misterio médico. Pero Citlali sabía la verdad. El bosque la había sanado, o más precisamente, le había dado el ambiente y la paz necesarios para que su propio cuerpo se sanara a sí mismo. Cuando finalmente dejó el bosque 3 meses después, completamente saludable, se fue con gratitud profunda y un compromiso de contar a otros sobre este lugar sagrado. Su historia atrajo más visitantes, algunos buscando sanación física, otros emocional o espiritual. Luna y Estli se encontraron convirtiéndose en guías, no solo para el bosque, sino para las personas que venían allí, ayudándolos a encontrar paz, propósito, conexión. Años pasaron en este patrón. Luna y Estli se casaron en una ceremonia simple pero hermosa, bajo el árbol entrelazado, con Ikal como testigo y los espíritus del bosque como invitados. Eventualmente tuvieron hijos, 2 niñas que heredaron el poder lunar de su madre y la conexión con la naturaleza de su padre, continuando el ciclo que había comenzado siglos antes, con Itzel y Yaotl. Pero la historia no termina con felicidad simple. Nunca lo hace cuando fuerzas poderosas están en juego. Un día, cuando Luna y Estli tenían cerca de 40 años, sus hijas ya adultas y trabajando como guardianas del bosque junto a ellos, llegaron visitantes inesperados. No eran peregrinos ordinarios, buscando sanación o sabiduría. Eran representantes del gobierno, acompañados por desarrolladores corporativos con ojos que veían el bosque no como sagrado, sino como recurso a explotar. «Este bosque está sentado en tierra valiosa», dijo el líder del grupo, un hombre en traje caro con papeles oficiales. «Hemos venido a informarles que el área ha sido designada para desarrollo. Habrá compensación justa, por supuesto, pero necesitarán desalojar en 30 días». Luna sintió furia ardiendo dentro de ella, una rabia protectora que reconocía de su vida pasada como Itzel. Este bosque es sagrado, no puede ser desarrollado, es patrimonio cultural, hogar de especies en peligro y, más importante, es protegido por fuerzas que ustedes no comprenden. El hombre sonrió condescendientemente. «Señora, entiendo que se sienta apegada a este lugar, pero la ley es clara. El terreno ha sido evaluado, los permisos han sido aprobados. El desarrollo procederá con o sin su cooperación». Estli colocó una mano calmante en el hombro de Luna, aunque sus propios ojos brillaban con enojo contenido. «Vamos a luchar esto», dijo tranquilamente. «Legalmente, políticamente, de todas las maneras necesarias. Este bosque ha sobrevivido 500 años. Sobrevivirá esto también». Y así comenzó una batalla diferente de las que Itzel y Yaotl habían enfrentado, pero no menos importante. Luna y Estli contrataron abogados, organizaron protestas, reunieron apoyo de comunidades indígenas que aún recordaban la importancia sagrada del bosque. Citlali, la mujer que el bosque había sanado, se convirtió en su aliada más vocal, usando su historia para llamar la atención de los medios. La batalla duró 2 años. Hubo momentos de esperanza cuando parecía que podrían ganar, y momentos de desesperación cuando parecía que todo estaba perdido. Las corporaciones eran poderosas, sus abogados despiadados, y tenían el respaldo de funcionarios del gobierno corruptos que veían solo ganancias financieras. Pero Luna y Estli tenían algo más poderoso: la verdad, la justicia y el apoyo de personas que creían que algunos lugares eran demasiado sagrados para ser destruidos. Y tenían el bosque mismo, que comenzó a manifestar su poder de maneras que no podían ser ignoradas.
Los desarrolladores que intentaron realizar estudios preliminares encontraron sus equipos mal funcionando misteriosamente. Los abogados que trabajaban para las corporaciones comenzaron a experimentar sueños inquietantes que los hacían cuestionar sus decisiones. Los funcionarios del gobierno que habían aprobado los permisos encontraron sus secretos corruptos, expuestos de formas que no podían explicar. El bosque estaba luchando, protegiendo a sus guardianes, como ellos lo habían protegido a él. El punto de quiebre llegó cuando un equipo de científicos independientes, llamados para evaluar el impacto ambiental, hizo un descubrimiento extraordinario. El sistema de raíces del bosque plateado, particularmente las raíces del árbol entrelazado en su corazón, se extendían mucho más profundamente de lo que era naturalmente posible. Se conectaban a una red subterránea que estabilizaba la geología de toda la región. Destruir el bosque, concluyeron los científicos, podría desencadenar derrumbes y terremotos que devastarían no solo el área inmediata, sino pueblos y ciudades a kilómetros de distancia. Enfrentadas con esta evidencia científica, además de la creciente presión pública y las extrañas ocurrencias que hacían que trabajar en el proyecto fuera cada vez más difícil, las corporaciones finalmente se retiraron. El gobierno, avergonzado por la exposición de corrupción y temeroso de desastre ambiental, no solo canceló los permisos de desarrollo, sino que declaró oficialmente el bosque plateado como reserva protegida. La celebración fue inmensa. Personas de todo México vinieron al bosque para celebrar, trayendo música, comida, alegría. Era como si una guerra hubiera sido ganada, porque en cierto modo lo había sido. Una guerra para proteger lo sagrado contra aquellos que solo veían valor monetario. Esa noche, después de que los celebrantes se habían ido y el bosque estaba tranquilo de nuevo, Luna y Estli se sentaron bajo el árbol entrelazado, exhaustos pero triunfantes. Sus hijas estaban dormidas en la cabaña, finalmente capaces de descansar después de 2 años de tensión constante. «Lo logramos», dijo Luna, descansando su cabeza en el hombro de Estli. «Salvamos el bosque. De nuevo». «Siempre lo hacemos», respondió Estli con una sonrisa. «A través de cada vida, cada desafío, siempre encontramos la manera, porque algunos amores, algunos propósitos, son demasiado importantes para rendirse nunca». Miraron las estrellas a través de las ramas del árbol, las mismas estrellas que Itzel y Yaotl habían mirado siglos antes, y sintieron la presencia de todas las versiones de sí mismos que habían existido, todas las vidas que habían vivido, todas las batallas que habían luchado y ganado. «¿Crees que volveremos de nuevo?», preguntó Luna. «En otra vida, otra forma». «Sin duda alguna», dijo Estli, «porque esto es lo que somos, no solo 2 personas que se aman, somos guardianes, protectores, y mientras haya algo sagrado que necesite protección, mientras haya amor que necesite defenderse contra la oscuridad, regresaremos, una y otra vez, eternamente». Luna sonrió, sintiendo paz absoluta. «Entonces no tengo miedo del futuro. No importa que venga, lo enfrentaremos juntos. Como siempre lo hemos hecho, como siempre lo haremos». Se besaron bajo las estrellas, un beso que contenía todas las vidas que habían vivido y todas las que aún estaban por venir. Y el bosque susurró su aprobación, sus hojas haciendo música que sonaba como risa, como celebración, como eternidad misma. La historia del bosque plateado continúa hasta hoy. Luna y Estli envejecieron juntos, entrenaron a sus hijas y eventualmente a sus nietos en el arte de proteger el bosque. Cuando finalmente dejaron esta vida, lo hicieron como Itzel y Yaotl habían hecho juntos, en paz, sabiendo que esto era simplemente una transición, no un final, y el ciclo continúa.
porque el amor verdadero no conoce fin, simplemente se transforma, renace, encuentra nuevas formas de expresarse. Y mientras haya amor en el mundo, mientras haya personas dispuestas a luchar por lo que es sagrado, la historia del bosque plateado vivirá, inspirando generaciones con su mensaje simple pero profundo, que el amor conquista todo, incluso la muerte misma.